Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta actividad el día de hoy. A las direcciones regionales de Punta Arenas, Coto, Limón, Alajuela, Cartago, Liberia, Nicoya, San José Central, San José Norte, San José Oeste y Santa Cruz. Muchas gracias por honrarnos con su presencia. Nos convoca el día de hoy la conmemoración de los 25 años de la promulgación de la Ley 7576 de Justicia Penal Juvenil. En aras de recordar la promulgación de esta ley, se firmó el decreto número 43014 MEP-MPJ-MNA el 25 de mayo del 2021, instaurando el Día de la Alfabetización Preventiva en materia de penal juvenil. En esta oportunidad le corresponde al despacho de la Ministra de Educación Pública, con el apoyo de la Contraloría de Derechos Estudiantiles y la Dirección de Vida Estudiantil, desarrollar actividades relacionadas a informar y sensibilizar sobre la Ley número 7576 de Justicia Penal Juvenil y, con el apoyo de los centros educativos, prevenir cualquier actividad delictiva de conformidad con las leyes penales de Costa Rica y en la población estudiantil mayor de 12 años y menor de 18 años. A continuación, daremos algunas pautas para la plataforma. Procedemos, por tanto, a brindar indicaciones importantes para esta actividad. Los micrófonos de las personas participantes estarán en silencio durante la actividad. Pueden escribir en el chat durante el webinario. Comentarios, dudas, preguntas y un grupo de compañeras les estarán recopilando para brindar respuesta en el espacio que se abrirá para ello. Sus comentarios y preguntas no serán expuestas en el chat general, ya que la plataforma utiliza un filtro. Estaremos compartiendo durante esta capacitación información de interés en el chat para que también presten atención al mismo. La actividad cuenta con subtítulos generados de manera automática. Para aquellas personas que deseen verlos, deben activar esta opción en el menú de acciones. Por favor, a continuación, podemos ver en el chat el link de asistencia. Agradecemos incorporar ahí su firma y los datos correspondientes. Muchas gracias por su atención. A continuación le presentamos un video con la palabra de la señora Ministra de Educación, doña Giselle Cruz Maduro. Para celebrar el Día de la Alfabetización Preventiva en materia penal juvenil, se firmó un decreto ejecutivo el pasado 25 de mayo en atención a lo señalado en la Ley número 7576 de Justicia Penal Juvenil. Diferentes instituciones públicas hemos unido esfuerzos para promover programas de cultura de paz a fin de prevenir la violencia y la realización de conductas delictivas por parte de personas menores de edad en los diferentes centros educativos de nuestro país. El Ministerio de Educación Pública, a partir del año 2022, en este curso lectivo se incluirá en el calendario escolar actividades que tienen que desarrollarse en conmemoración del Día de la Alfabetización Preventiva en materia penal juvenil, con el objetivo de que en los centros educativos se continúe con la sensibilización y difusión de información en esta materia. Todo lo relacionado con continuar y apoyar el abordaje del tema de los derechos y las obligaciones contenidas en esta normativa, para prevenir desde el ámbito educativo actos que pudieran llegar a ser o constituirse en delincuencia juvenil. El día de hoy, en el presente webinar, que ha sido nombrado 25 años de la promulgación de la Ley 7576 de Justicia Penal Juvenil, se pretende informar acerca de los derechos, pero también de las responsabilidades que deben asumir las personas mayores de 12 años y menores de 18 años, con el fin de divulgar la información que está contenida en esta normativa. Así, la población estudiantil se familiarice con los derechos, la normativa y los procedimientos establecidos para atender hechos delictivos
cuando así ocurran en los diferentes establecimientos educativos. Les deseo muchos éxitos y que esta jornada sea de gran conocimiento y también la aprovechen por parte de todas las personas que van a participar y puedan tener un exitoso día y un mayor conocimiento de esta normativa. Agradecemos a la señora ministra, doña Giselle Cruz, por las palabras brindadas. Seguidamente nos complace compartir el mensaje del señor magistrado, coordinador de la Comisión Penal Juvenil del Poder Judicial y magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, don Álvaro Burgos Mata. Hola, soy el doctor Álvaro Burgos, magistrado de la Sala de Casación Penal y Penal Juvenil, y también soy el magistrado coordinador de la Comisión Penal Juvenil del Poder Judicial. Quiero hablarles el día de hoy de una forma muy resumida, pero creo que muy clara, acerca de nuestra Ley de Justicia Penal Juvenil, que precisamente en este año 2021 está cumpliendo los 25 años de vigencia, es decir, cumplimos un cuarto de siglo precisamente en el 2021. Y quiero empezar señalando que anteriormente tuvimos en Costa Rica, desde principios de los años 60 y hasta 1996, una ley que se denominaba la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, que tenía muchas peculiaridades, pero vamos a enfatizar sobre todo en un par de ellas que son muy características. Número uno, esta ley establecía que el parámetro de aplicación de la normativa era desde los 0 hasta los 17 años. Esto era una copia de algunas legislaciones externas extranjeras, sobre todo europeas, que establecían este parámetro de acción de punibilidad en cuanto a la ley que nos regía, pero nunca se aplicó tal cual a personas de muy ínfima edad, es decir, nunca existió lo que yo generalmente denomino con mis alumnos una especie de chilindricidio, es decir, donde un niño de muy escasa edad, de 3 años o menos, le dio a otro con el chilindrín y entonces fue sancionado a una deprivación de leche materna o algo parecido. Nunca sucedió algo por el estilo, pero ya ven ustedes que existía y existió por 33 años esta legislación vigente en Costa Rica, creámoslo o no. Y además tenía otra cuestión muy peculiar, y era que a partir de los 17 años, cuando una persona llegaba a esa edad de los 17 años, todas y cada una de las causas que tenía pendientes eran archivadas. Es decir, incluso una persona que el día anterior a cumplir 17 años, ese día, había tenido la muy mala idea de robarle a 4, de matar a 5, de violar a 6, el día siguiente, cuando cumplía los 17 años, entonces todo, absolutamente todo, solamente por el hecho de haber cumplido esta mayoría de edad para efectos penales juveniles, que era de los 17 años, eran archivadas sus causas. Esta es la razón por la cual mucha gente todavía en Costa Rica piensa que la ley penal juvenil es una ley alcahueta y que entonces existe mucha posibilidad de que se vulneren las normativas sin un mayor castigo. Vamos a ver que esto es absolutamente falso, sobre todo de cara a la nueva legislación que se implementa en Costa Rica a partir de 1996. Es en este año donde se aplica la nueva Ley de Justicia Penal Juvenil y como ya señalamos, ahora las edades de aplicación son entre los 12, el extremo mínimo inferior, y hasta los 18 años, haciéndose una diferenciación muy importante entre quienes están entre los 12 y los 15 años, cuya pena máxima podría ser de hasta 10 años de prisión, y si el grupo etario al que pertenecen está entre los 15 y los 18 años, la sanción podría ser de hasta 15 años de prisión. Además, ahora, aunque ya la persona tenga 17, 18 años y sea una persona adulta mayor de edad, ninguna causa va a prescribir, sino que entonces lo que importará será el momento de comisión del hecho. Vean ustedes, entonces en Costa Rica, repitamos,
tenemos una de las sanciones más fuertes del mundo. Por eso es tan importante que demos a conocer no solamente los derechos de las personas, pero también sus obligaciones y sus posibles responsabilidades de cara a la aplicación de la justicia penal juvenil. Ojalá que ninguno de ustedes sea un cliente de la justicia penal juvenil a partir de los 12 años y que más bien esto sirva de estímulo para que sigan el camino correcto y se aparten de cualquier posibilidad de sanción penal juvenil. Gracias. Muchas gracias, don Álvaro, por las palabras brindadas. Como bien dicen las autoridades, sin lugar a duda, este tipo de actividad permite la reflexión sobre la importancia de sensibilizar y difundir información relacionada con la materia penal juvenil, a fin de dar a conocer los derechos y las responsabilidades que tienen ustedes como personas menores de edad. A continuación, deseamos compartir la canción Latidos, ganadora del concurso Canción por la Paz 2020. De Fiorella Hernández Solano. Este concurso promueve que los estudiantes cantautores expresen a través del arte intereses y sensaciones para promover la cultura de paz. Desde el Ministerio de Educación Pública promovemos el arte como un espacio de expresión positivo y de convivencia para las personas estudiantes. Adelante. Le he dado vueltas al sillón, como viajando entre espacios, he hecho fuertes en mi habitación, como máquinas del tiempo. Después de encaminarme en el apuro, con el tiempo resbalado entre mis dedos. Me quedo en casa, pero no vivo de la nada. Me quedo en casa, pero estoy harta de mirarnos detrás de la pantalla.
Hermosa canción la de Fiorella. Muchas gracias por poderla compartir con ustedes. A continuación, recordarles por favor, la participación debe de estar registrada, entonces les agradecemos a accesar al chat y efectivamente ahí colocar los datos que le estamos solicitando. En este momento las compañeras están nuevamente copiando el link, por favor ingresen al mismo. A continuación tendremos la participación de la especialista doña Carla Cerda Sánchez, quien nos acompañará, nos compartirá una presentación sobre derechos y responsabilidades a la luz de la Ley Justicia Penal Juvenil. Doña Carla Cerdas es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, trabaja actualmente en la Defensa Pública del Poder Judicial de Costa Rica en la Unidad Especializada de Penal Juvenil de San José. Recordamos que pueden ingresar sus consultas en el chat y al final de la presentación se les estará brindando la respuesta. Bienvenida, doña Carla, y adelante con su presentación. Hola, muchísimas gracias. Buenos días a todas las personas que están el día de hoy viendo esta transmisión. Para mí es un gusto y un honor venir a compartir con ustedes un poco sobre qué es la Ley de Justicia Penal Juvenil, ¿verdad? Hemos estado hablando de la celebración de los 25 años de esta ley y la idea es, pues, explicarles un poquito en qué consiste, las reglas generales y aspectos muy básicos de la ley. Igual como les acaban de decir, bueno, la idea es que cualquier pregunta o duda la pueden ir compartiendo en el chat y ahí la vamos a ir resolviendo. Como les decía, yo trabajo en la defensa pública, ¿verdad?, del Poder Judicial y soy una abogada que se encarga de defender a las personas menores de edad que están siendo investigadas o acusadas de cometer algún tipo de delito. Empezando entonces, ¿a quiénes se les aplica esta ley, verdad? Ya hemos hablado mucho de ella y bueno, vamos a empezar ya a entrar en materia. La ley, como lo acaba de decir hace unos momentos don Álvaro Burgos, aplica a aquellas personas que tienen entre 12 y hasta antes de cumplir los 18 años de edad, que están siendo investigadas por haber cometido un delito. Si la persona cumplió o cometió el hecho, o está siendo investigado por un hecho, y en el transcurso de la investigación o el proceso cumple los 18 años, igual va a seguir siendo tratado como persona menor de edad. Esta es una ley mucho más beneficiosa por los principios que a continuación vamos a explicar. Y es que esta ley tiene reglas diferentes a cuando se está juzgando a una persona adulta, es decir, a una persona de más de 18 años. Uno de ellos, y lo vemos en la primera burbujita que tenemos ahí, es la privacidad, y esto es muy importante, y esta es una pregunta que siempre me hacen y que es muy frecuente. La materia penal juvenil nos obliga a que los expedientes y los procesos sean completamente privados y confidenciales. Esto tiene una consecuencia muy importante, que es que no hay hoja de antecedentes criminales, no hay archivo criminal, o como se conoce comúnmente la hoja de delincuencia. Entonces, ninguna persona menor de edad investigada o sancionada va a tener su hoja de delincuencia manchada. Tampoco se va a divulgar nunca en la prensa ningún tipo de información en la que una persona menor de edad esté vinculada a algún proceso. Hay los otros principios que podemos ver ahí son también importantísimos, como el interés superior, y es que todas las decisiones que se vayan a tomar en relación a un proceso penal juvenil van a tomar en cuenta el interés de la persona menor de edad. Es decir, vamos a buscar el beneficio o lo que sea mejor para la persona menor de edad. Socioeducativo, ¿por qué? Porque la idea de este proceso es que la persona menor de edad que está involucrada pueda aprender algo al estar sometido a este proceso. Es especial, o la especialidad significa que todos los funcionarios que trabajamos aquí, entiéndase los jueces, los investigadores, la policía, los fiscales, los jueces, todas estas personas están especializadas en materia penal juvenil. Solo trabajamos con personas menores de edad, solo trabajamos con personas menores de edad, no trabajamos con adultos. También en la burbujita de abajo vemos que dice sanciones y medidas alternas. ¿Qué significa esto? Bueno, que a diferencia en adultos, donde casi que la única pena que se impone es la prisión, para los menores aplican otras reglas y tenemos una serie de sanciones distintas. Y también las medidas alternas, que comúnmente se conoce como arreglos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tratar de promover los arreglos antes de llegar a un juicio. Y finalmente,
la última burbuja que tenemos ahí nos dice que la detención es excepcional. ¿Qué significa esto? Que la cárcel, ¿verdad? La detención, en palabras más sencillas, es cárcel, porque existe una cárcel para menores. Pero esta cárcel o la idea de que una persona menor de edad esté detenida va a ser la última opción. Solo cuando ya no haya otra opción más adecuada es que una persona va a estar detenida. Estos principios que les estoy explicando son especiales de esta ley, por eso es que esta ley es tan importante y por eso la estamos celebrando en este acto, porque nos dice que tenemos que tratar a las personas menores de edad de una manera distinta y estas son las diferencias más importantes que tenemos cuando se juzga a una persona adulta. Siguiente. ¿Qué entonces es lo que hace esta ley? Bueno, esta ley lo que nos ayuda, como les decía ahora, es a realizar un proceso o a establecer el proceso para juzgar a una persona menor de edad que está siendo investigada por cometer un delito. Y delito aquí es la palabra clave. No es cualquier cosa que una persona menor de edad haga que moleste a otra, sino que tiene que estar relacionada directamente con un delito. Entonces, ¿qué es un delito? Bueno, un delito, la definición más básica es una acción que está en contra de lo que establece una ley. Entonces, vamos a tener que hay una ley que lo hacen los diputados en la Asamblea Legislativa, que nos dice que una acción está mal. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que les decía ahora, no es cualquier acto, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa que a mí me moleste que haga mi vecino o mi compañero o alguna persona que yo conozca, sino que la ley ya tiene de antemano que decir que esa acción no se puede hacer. Y otra parte importantísima del delito es que está castigada con una pena. La misma ley nos dice cuál es ese castigo que se tiene que imponer. Entonces, esos son dos aspectos esenciales para entender qué es un delito. Siguiente, por favor. Ahora quería explicarles algunos de los delitos más usuales o más que atendemos de manera reiterada aquí en la materia penal juvenil. Hay muchísimos delitos, sería imposible hablarles de todos, pero quería hablar tal vez de los que nosotros vemos más aquí, de los que son más importantes. Nosotros, ¿verdad? Los que somos abogados, nos gusta dividir todo o clasificar todo. Entonces, clasificamos los delitos según nosotros llamamos el bien jurídico que afecta, es decir, vamos a clasificarlo según la afectación que tiene. Por ejemplo, se entiende más fácil cuando yo les digo los delitos contra la integridad física. ¿Qué es esto? Los delitos contra la vida, contra el cuerpo. Entonces, este tipo de delitos, estos son algunos ejemplos de delitos contra la integridad física. El primero es el homicidio, que yo creo que ese es muy fácil de entender, es el delito más grave que tiene nuestra ley y es cuando una persona mata a otra persona. Tiene una pena muy alta y normalmente, aunque sean menores de edad, la única sanción posible a imponer cuando una persona mata a otra es la cárcel, incluso para los menores. Las siguientes son las lesiones. Hay distintos tipos de lesiones y yo creo que es tal vez el delito o el hecho que nosotros más nos juzgamos en un proceso penal juvenil. Lesiones es lastimar a otra persona. Va a haber diferentes tipos de lesiones según la gravedad de la lesión que se cause. No es lo mismo. Por ejemplo, si yo golpeo a una persona y a esa persona solo le queda un morete o solo le causa dolor, así por ejemplo, yo lastimo a otra persona y le queda una marca en la cara y ya no se le va a quitar nunca. Entonces tenemos lesiones levísimas, que son las que duran menos de 5 días en sanar, y de ahí va aumentando la gravedad a lesiones leves, graves y gravísimas, dependiendo, como les decía, de cuál es la consecuencia que dejó esa lesión. Normalmente, cuando hablamos de personas menores de edad, este delito ocurre mucho y se juzga muchísimo, que es cuando las peleas que a veces tienen entre compañeros, cuando se lastiman, peleas que pueden tener, ¿verdad? Y eso sí es importante, afuera o adentro de cualquier centro educativo, con uniforme o sin uniforme, siempre van a ser sujetos de investigación si se pelean y causan una lesión o lastiman a otra persona. La agresión con arma es un delito muy particular. ¿Por qué? Porque a veces los chicos vienen y me dicen, bueno, pero es que yo no sé un arma. Bueno, es importante entender que para la ley, arma es cualquier objeto. Entonces, nosotros hemos atendido casos de armas porque le tiraron una botella de plástico, porque tiraron un jocote, porque tiraron una semilla de mango. Estos ejemplos son ejemplos reales que de casos que hemos atendido aquí, en los que arma, como les decía, cualquier objeto. Entonces, si yo le tiro un objeto a cualquier otra persona, va a ser una agresión con arma, que es un delito también que tiene una pena bastante fuerte. Y aquí es importante que, bueno, no importa si causó lesión o no, el solo hecho de tirarle y agredir a otra persona con algún objeto ya estaría sujeto a una investigación por este delito.
Y finalmente, dentro de esta categoría que les he estado diciendo, otro delito que también atendemos muchísimo, muchísimo son las amenazas. Las amenazas tienen una descripción muy sencilla y muy básica, que es decirle a alguien que algo malo le va a pasar. No importa, ¿verdad? Para este delito, si yo lo iba a hacer, porque atiendo chicos o chicas que me dicen, bueno, sí, vea, es que yo le mandé por mensaje, por WhatsApp y le dije eso, pero yo no quería hacerlo, era mentira. Bueno, no importa, la ley no dice que tiene que cumplirse la amenaza o que usted quería cumplir la amenaza. Es solo decirle a alguien que algo malo le va a pasar. Y también para este delito no importa el medio. ¿A qué me refiero con que no importa el medio? Que puede ser personalmente, que puede ser por WhatsApp, por el Messenger de Facebook, por Instagram, por cualquier medio, por un papel. Si le escribo un papel a alguien y se lo doy, eso es una amenaza y está castigado y sancionado. Como les decía, reiterando, es decirle a alguien que algo malo le va a pasar. Te voy a pegar, te voy a matar, te voy a asaltar, te voy a fumar, te voy a quemar. Cualquier lenguaje que ustedes quieran usar es una amenaza. Entonces, este hecho es investigado y también ocurre mucho entre las personas menores de edad. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, esta próxima categoría es de los delitos contra la propiedad. En aquellos decíamos que afectaban la vida, el cuerpo, la integridad de la persona. En este afectan los objetos o los bienes que yo tenga. El hurto y robo son muy parecidos, que son los primeros dos que tenemos ahí o que podemos observar, y es quitarle a alguien algo. La diferencia es cómo se lo voy a quitar. El hurto, por ejemplo, es cuando yo le quito a alguna persona algún objeto sin usar fuerza. Qué sé yo, que una persona tiene su celular en un escritorio y está viendo para otro lado. Entonces yo paso y le quito el celular de manera discreta. No tuve que usar ninguna fuerza ni ningún tipo de violencia para quitarle el celular. Eso es un hurto, pero está castigado también. El robo ya es mucho más grave y es cuando yo tengo que usar fuerza o violencia. Fuerza, por ejemplo, que el celular está en un locker, el locker tiene un candado, yo tuve que romper el candado para sacar el celular. Y la violencia es cuando, por ejemplo, le pegué a la persona, ¿verdad? Un asalto es el más usual, o cuando le pego a una persona para poder quitarle el celular. Ven que es, al final, le quitamos un objeto a una persona, pero de manera diferente. Entonces está castigado y sancionado de manera diferente. Muchas veces atendemos muchísimos chicos por este tipo de eventos, ¿verdad? Y a veces vienen y dicen, bueno, que es que era una broma, o que fulanito me dijo que se lo quitara para hacerle una broma. Bueno, la intención de hacerle la broma o no, si al final le quitamos el bien, siempre va a ser robo y siempre va a ser sujeto de investigación. Y aquí es importante para todos los delitos, pero quería explicárselos en este porque a veces nos pasa mucho de que tal vez la persona no le quitó el bien directamente, pero participó de alguna manera para facilitarle eso. Por ejemplo, yo le quito el celular a alguien de su bulto y se lo paso a una compañera mía y esa compañera se lo pasa a otra persona. Esta cadena de participantes, todos van a ser investigados por el mismo delito, porque facilitaron que se pudiera quitar el bien. Entonces, es importante tener claro cuando alguna persona nos pide que participe en esto por broma o por maldad o por la razón que sea, tener claro cuál es la responsabilidad que nosotros asumimos también cuando participamos en eventos como este. El siguiente delito que tenemos ahí se llama daños y es cuando la palabra misma lo dice, cuando dañamos algún tipo de propiedad. En este caso puede ser desde quebrar una ventana de un carro, rayar un carro, quebrar la ventana del baño, quebrar una puerta del baño, rayar los baños, los escritorios, cualquier afectación que causemos a un objeto es daños y es investigado. Es importante en este tipo de asuntos también que hay daños más graves, ¿verdad? Y se castigan con más severidad, por ejemplo, cuando dañamos bienes que son del Estado. Es importante, o me gusta siempre sacar eso. ¿Por qué? Porque como es una charla a centros educativos, los centros educativos son del Estado. Entonces, cuando dañamos o afectamos algún bien de la escuela, es un daño y todavía más grave. Y es sujeto de investigación y de castigo. El delito que está abajo se llama receptación. Yo no sé si alguna persona de las que está escuchando lo habrá escuchado, porque es un delito muy particular o tiene un nombre muy particular, pero tiene mucho sentido. La receptación es cuando nosotros compramos algún tipo de objeto que ha sido robado. El caso más claro con este delito son dos tipos de objetos que nosotros, pues, aquí lo vemos por día, cualquier cantidad de veces, los celulares y las motocicletas. Los celulares y las motocicletas son robados constantemente. Entonces una persona, el dueño del bien, viene y pone una denuncia
Entonces se hace una alerta a nivel del OIJ, ¿verdad? Este bien está siendo buscado. Entonces, cuando una persona es detenida porque compró y se logra demostrar que compró el celular o la motocicleta sabiendo que era robado, empieza una investigación por este delito que se llama receptación. En este caso, además, es importante, no solo porque se pierde el bien, lo recuperan, nadie les va a devolver la plata, sino que además quedan sujetos a un proceso penal. Entonces, es importante, ¿por qué existe este delito? Bueno, para evitar los asaltos. ¿Por qué? Porque si nadie comprara motocicletas o nadie comprara celulares en condiciones sospechosas, nadie asaltaría y nadie robaría, porque eso no sería negocio, ¿verdad? Entonces, la idea de este delito es tratar de evitar o disminuir los asaltos. Entonces, esto es importante y nos debe quedar como consejo a todos de entonces siempre verificar cuando estemos comprando algún objeto de dónde viene, que me enseñen la factura original, que si viene con caja, ¿verdad? O empezamos a ver cosas sospechosas, si me están vendiendo un iPhone muy barato y no viene con cargador, no viene con caja, no viene con factura, se nos tienen que encender como las alarmas de que tal vez algo no esté bien, ¿verdad? O si, por ejemplo, pasa el, no sé, el vagabundo que vive ahí en el barrio, que sabemos que no tiene trabajo, que pasa en las calles, que no tiene casa y me está vendiendo una moto en 50,000 colones. De repente, ese tipo de asuntos también entonces nos tienen que encender las alertas de que algo no está bien. Estos, como les decía, hay muchos delitos contra la propiedad, pero estos son los más usuales. Siguiente, por favor. La próxima categoría que quería compartir con ustedes son los delitos contra la libertad sexual. Tenemos el abuso sexual y la violación, que yo creo que son delitos tal vez muy básicos, más fáciles de entender, que es cuando somos víctimas o cuando alguna persona nos toca de alguna manera en las partes íntimas de manera indebida, sin nuestra autorización, sin que nosotros queramos de ninguna manera. Es importante este tipo de delitos siempre, si somos víctimas de ellos, reportarlos, ¿verdad? Ya sea a las orientadoras, psicólogas, a nuestros papás. Y obviamente, del otro lado, no hacer nada contra ninguna otra persona en contra de la voluntad si esa persona no quiere. Pero quería compartir con ustedes o centrarme más en dos delitos que también lastimosamente son muy frecuentes y que tal vez a veces no tienen la publicidad que tienen otros delitos. Por ejemplo, la difusión de pornografía. También la difusión de pornografía es pan nuestro de todos los días aquí en el Poder Judicial, y es que las personas, o es un delito más bien, enviar a personas menores de edad algún tipo de video, imagen o cualquier cosa que tenga un contenido de carácter sexual. Entonces, si yo soy persona menor de edad y le paso a un compañero o compañera mía que también es persona menor de edad algún tipo de información de carácter sexual, eso es un delito. Y también si la persona que sale en este video o en esta imagen, si es menor de edad, es un delito también. Entonces, y esto está castigado, sancionado y hay infinidad de expedientes. ¿Cuál es el caso típico? Y por eso tenemos a veces expedientes con 5, 6 o 7 o hasta más personas que se pasan contenido, imágenes o videos de contenido sexual en grupos, en chats de WhatsApp. Entonces, el chat del barrio, el chat del colegio, el chat de mis amigos. Entonces, resulta que una compañera se tomó una foto, se la envió a su pareja de momento y esa pareja la difundió y la difundió al chat de sus amigos y del chat de sus amigos se pasó a otro chat de otros amigos y ahí se fue esparciendo. Todas las personas que pasaron esa fotografía o ese video, todas esas personas se les abre expedientes por el delito de difusión de pornografía. Este delito además significa que les van a decomisar celulares. A todos los que están en el chat se les decomisan celulares. El OIJ va a sus casas, va a los colegios y les quita el celular a todos. El celular se pierde porque de aquí a que se lo devuelven cuando se termine la investigación, 2 o 3 años después. ¿Para qué? Para que el OIJ lo pueda conectar a las máquinas que ellos tienen y puedan sacar toda la información. La información que van a sacar de ese celular es si estaban las imágenes, si estaban los videos, a quiénes se les pasó. Además, dentro de las posibilidades que tenemos en el Poder Judicial es que incluso se pueden rescatar a veces hasta imágenes o mensajes que han sido borrados. Entonces, a veces, aunque creamos que borramos ciertas cosas del celular, ahí quedan, se pueden recuperar y desde el OIJ se pueden recuperar. Entonces, hemos tenido casos incluso hasta de allanamientos, ¿verdad? La policía entra a 5 o 6 de la mañana a las casas a robar, a llevarse, a decomisarse teléfonos, tabletas, computadoras, cualquier objeto desde el que se pudo enviar. Y también es importante esto, chicos o chicas, porque yo no sé si sabían que también se puede determinar desde cuál dirección o desde cuál localidad a veces sale, ¿verdad? Por medio de un dato que se llama IP.
Entonces, el OIJ a veces puede obtener información si salió desde el celular de la casa, desde la tableta de la casa o desde la computadora de la casa. Entonces, hemos tenido chicos que les allanan, como les decía, 5 o 6 de la mañana, se llevan todas las computadoras que estén en la casa. Entonces, imagínense lo que eso significa. Eso a nivel de responsabilidad propia o de lo que puede significar para uno, pero obviamente está pues protegiendo, ¿verdad?, la integridad física de la persona que se ve en esas imágenes. Entonces es importante o tener claro este tipo de delito. Y finalmente, el que está abajo, que también la gente a veces o las personas no tienen tan claro que existe, que se llama seducción o encuentros sexuales con una persona menor de edad por medios electrónicos. Y es cuando yo tengo, el caso típico es mensajes de carácter sexual con una persona menor de edad, aunque yo sea una persona menor de edad. Pareciera raro, ustedes me podrían decir, pero no tiene sentido si esa persona tiene la misma edad que yo, si los dos queremos, si los dos estamos de acuerdo. Bueno, la ley lo castiga. La ley dice que una persona menor de edad no puede tener este tipo de conversaciones. Entonces, aplicaría este delito y existen muchos casos donde yo le pido a una persona que me mande su foto, donde tenemos conversaciones de cosas que queremos hacer, que tenga un carácter sexual, aplica este delito. Esos son dos delitos que quería compartir con ustedes que me parecen importantes por la frecuencia con la que se están dando, la utilización, ¿verdad?, de celulares cada vez más frecuente. A partir de cierta edad empezamos a usar más los celulares, empezamos a obtener más información, entonces es importante tener claro todo esto para evitar meternos en algún tipo de enredo. Siguiente, por favor. Otra gran categoría de delitos son los delitos contra la salud pública, que están en una ley especial, pero son básicamente todos los delitos que tienen que ver con drogas. Para las drogas o los delitos son muy amplios. ¿Qué significa eso? Que nos da una gran cantidad de verbos de cuál acción puede hacer una persona que es delito. Ahí les puse algunas. Por ejemplo, quien venda, quien tenga, quien transporte, la persona que almacene o la persona que haga o fabrique droga, todas estas personas pueden ser investigadas por un delito contra la salud pública, o sea, un delito de drogas. Para que tengan claro la gravedad de este tipo de asuntos, la pena más baja cuando una persona, estamos hablando de que está involucrada en un proceso de droga, son 8 años de cárcel para las personas adultas. Entonces ven que es un delito bien grave. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a veces utilizan a las personas menores de edad para que hagan o realicen transporte. Mire, lléveme este paquetito al otro lado del parque, o llévemelo a aquella casa, o lléveselo a fulanito y déselo a tal persona. En esos casos, esa persona menor de edad que está haciendo ese transporte, o por ejemplo, guárdemelo en su casa, guárdemelo en el bulto, almacenamiento, esa persona que esté almacenando, o guárdeme esta cantidad de droga en tal lugar y la policía lo detiene por tenencia. Entonces, ven cómo todas estas acciones se cumplen y todas estas personas menores de edad tendrían o finalmente estarían involucradas en un delito por drogas, ya sea venta, tenencia, transporte o cualquiera de las acciones que cabe. Entonces, es importante tener claro que en relación a drogas, todos estos delitos, todas estas acciones pueden ser castigadas con penas incluso de prisión hasta para las personas menores de edad. Siguiente, por favor. Hay otros delitos, tal vez, que no tienen una clasificación ¿verdad? Que no existen muchos delitos de esa clasificación y que quise incluir aquí porque son importantes. Por ejemplo, la aportación de armas, que también es delito muy frecuente, y es que cualquier persona que tenga que andar arma de fuego o un cuchillo de más de 12 centímetros tiene que tener un permiso y una autorización especial. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el primer requisito para esa autorización? Ser mayor de edad. Entonces, cualquier persona menor de edad que ande con un arma o un cuchillo y es detenido, es requisado y se le encuentra, se le abre un expediente por este delito de portación de armas. Entonces, es importante saber que no podemos usar ni cuchillos ni armas. Y aquí es importante porque a veces los chicos vienen y me dicen, pero mira, es que yo nada más lo andaba, se lo estaba sosteniendo un amigo, fulanito me lo dio, o un cuchillo, que es que el cuchillo lo llevaba porque, no sé, se me ocurrió que iba a salir con el cuchillo para atravesar tal parque que a veces es peligroso. Bueno, no importa para qué queríamos usar el arma o el cuchillo. Solo el hecho de portarla, de andarla encima nuestro, en el bulto, en el canguro, en la bolsa del pantalón, en la pretina, ya de esta manera se abre el expediente por portación de armas. La provocación a riña también es muy, muy frecuente y es cuando yo reto a alguna persona a pelear,
¿verdad? Pasa muchísimo cuando existen problemas entre compañeros de colegio o vecinales, donde, bueno, vamos a pegarnos, veámonos en tal lugar, no importa. A veces los chicos dicen, es que yo me quité el uniforme. Bueno, en realidad no importa si se quitaron el uniforme o andaban con uniforme. El delito se comete solo cuando yo le digo a otra persona que nos vayamos a pelear. No importa si nos peleamos o no, ¿verdad? Eso no es importante para este delito. El solo hecho de yo decirle a alguien que vamos a pelear ya es una provocación al riñe. Aquí abajo les puse unos signos de interrogación porque quisiera que si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta, si quieren saber si un hecho es delito o no, o cualquier duda en relación a lo que he hablado, me la pueden ir poniendo en el chat y ahí las compañeras me van diciendo cualquier duda que exista. Con esta parte termino los delitos, ¿verdad? Darles explicación porque esto es importante para que sepan cómo se está, cuáles hechos son los que nosotros juzgamos aquí desde el Poder Judicial. Y ahora quería explicarles de una manera un poquito más rápida cómo es un proceso penal. Siguiente, pues, gracias. Quería explicarles cómo es un proceso penal juvenil. Bueno, es importante que en un proceso va a intervenir un juez, la persona que está siendo acusada o investigada, el defensor, que es, por ejemplo, mi función, que es la persona que se encarga de defender a la persona, la víctima y un fiscal. Todos estos intervinientes desde el Poder Judicial eran los que les decía ahora que somos especializados en la materia penal juvenil. Siguiente, por favor. Y lo primero que hay que resolver cuando se abre un expediente es si hay que aplicar una medida cautelar. Una medida cautelar no es una sanción, no es un adelanto de la pena o del castigo, solamente las impone un juez, no las puede imponer ninguna otra persona, no las impone la víctima, no las impone el fiscal. Y hay dos tipos, las privativas de libertad, que es la cárcel, y las no privativas de libertad, que es, por ejemplo, la obligación, qué sé yo, de presentarse a firmar o de pasarse de casa o de no juntarse con ciertas personas. Las medidas cautelares es básicamente que un juez dice, este proceso o este expediente, en este proceso existen varios riesgos o varios peligros. Peligro, por ejemplo, de evasión. ¿Qué es evasión? Que se fugue. La persona no tiene casa, no tiene domicilio, no tiene nada, entonces no sabemos a dónde va a estar. Que la víctima esté en riesgo, es decir, que, pucha, sí, la verdad es que si esta persona queda en libertad, va a hacer algo en contra de la víctima. Entonces la jueza dice, no, yo no me puedo jugar el chance de que esta persona quede en libertad o que siga viviendo donde sigue viviendo. O la obstaculización, que es que va a destruir pruebas. Bueno, ella sabe dónde hay una cámara, sabe dónde hay un video, sabe dónde hay tal cosa y va a destruir la prueba. Entonces, cuando un juez o jueza dice, existe alguno de estos riesgos, alguno de estos peligros, este expediente, la persona no puede enfrentarlo de una manera normal, sino que tiene que estar sujeto a alguna medida y se impone una medida cautelar. Pero esto es para cómo va a enfrentar el proceso, ¿verdad? Es lo primero que hacemos. La mayoría de los casos, o en muchos casos, esto no es necesario porque no hay ningún peligro, entonces el proceso es normal, no hay que cumplir nada antes de llegar a juicio. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué es la segunda cosa que vamos a hacer en un expediente? Buscar una solución alterna. ¿Qué no es una solución alterna? Un arreglo. Un arreglo normalmente, o en la mayoría de los casos, no es aceptar los hechos, no es decir que la persona es culpable, es nada más llegar a un punto en el medio entre lo que la víctima quiere, entre lo que la persona acusada quiere, y tratar de resolverlo de una manera sin necesidad de ir a juicio. Lo que pasa es que ese acuerdo al que lleguen las partes se vuelve obligatorio, en el momento que lo lleguen, que lo pacten frente a la jueza y la jueza lo acepte, se vuelve obligatorio de cumplir. ¿Por qué se vuelve obligatorio? Porque en el momento que se cumpla, la causa se archiva. Si no se cumple, habría que hacer un juicio. Nosotros, desde la materia penal juvenil, y se lo expliqué al inicio, con los principios, tratamos de buscar mucho los arreglos para evitar juicios, ¿verdad? Porque los juicios siempre son bien complicados. Pero bueno, lo segundo, entonces, después de ver si hay necesidad de imponer medidas cautelares, es buscar un arreglo entre las partes. Siguiente, por favor. Sí, no se puede llegar a un arreglo, ¿verdad? En este caso, sí, hubo que hacer el juicio, entonces vamos a hacer un juicio. El juicio tiene reglas muy particulares y reglas muy estrictas. Siguiente, por favor. En juicio lo que se va a escuchar a la prueba, a los testigos, y al final un juez va a decidir si los hechos pasaron o no pasaron. Si la jueza decide que los hechos no pasaron o que la persona que está siendo acusada no fue, declara a la persona inocente y no tiene que cumplir nada. Pero si por el contrario dice que la persona sí es culpable, que sí cometió el delito y que tiene que cumplir un castigo, la ley, esta ley que estamos celebrando hoy, nos da muchas sanciones, que era lo que les decía al inicio. A diferencia de los adultos, que la única condición es la cárcel, ¿verdad?
o la única sanción, la más usual, es la cárcel. Ahí hay algunas otras, como las famosas tobilleras, ¿verdad? O multas, pero no son tan usuales. En cambio, en pena juvenil sí hay muchísimas más. Pero siempre existe la cárcel, ¿verdad? Y eso sí es importante. Y ahora el magistrado nos lo decía, que va a depender de la edad que tenga la persona joven. Por ejemplo, si la persona tiene 12, 15 años, se le puede poner hasta 10 años de cárcel. Ese es el máximo que se le puede poner. Y si una persona de 15 o que cometió el delito tenía de 15 a 18 años, la pena máxima que se le puede imponer es de 15 años. Imagínense qué terrible, si a una persona de 15 años se le imponen 15 años de cárcel, va a salir de 30 y pasó toda su vida metido en la cárcel, ¿verdad? Es por hechos bien graves. Normalmente cuando hay, usual, los casos que normalmente se le aplica este tipo de sanción son homicidios o algunos delitos ya que son bien graves o cuando son muchos. Pero sí sucede y hay bastantes chicos con penas de 15 años en este momento cumpliendo detención. Siguiente, por favor. Pero también, y una de las grandes diferencias es que existen sanciones que no privativas de libertad, es decir, que no son la cárcel. Y va a depender, ¿de qué depende que el juez decida una u otra? Bueno, primero del hecho y qué tan grave haya sido, pero también de las condiciones que tengan los chicos. Si son chicos que están estudiando o que están trabajando, si por el contrario no hacen nada. Si siempre se presentan de manera puntual o si no se presentan de manera puntual. ¿Cuál es el apoyo que tienen en sus casas? Cómo se han comportado en el proceso. Entonces, el juez toma todo esto en cuenta para decidir cuál pena o cuál castigo imponer. Este que tenemos aquí, la amonestación y advertencia, esta es la más liviana de las sanciones porque es una llamada de atención, es una regañada que hace un juez a la persona menor de edad. Y si usted cometió este delito, no puede volver a hacerlo porque está mal. No es tan rápido ni tan sencillo como yo se los estoy diciendo ahorita, pero es básicamente eso, ¿verdad? Llamarle la atención a la persona menor de edad por hechos que no son graves y cuando las condiciones de la persona joven pues lo permitan. La libertad asistida. ¿Qué significa esta sanción? Bueno, es que puede estar en libertad y asistida, que es, bueno, que va a tener un acompañamiento. Entonces hay una oficina especial que se encarga de darle charlas, de cumplir con ciertas condiciones, de demostrar ciertas cosas, porque entonces lo que la jueza dice es, no, este chico cometió un hecho que es más o menos grave, pero puede estar en libertad y lo vamos a acompañar por 2 o 3 o 4 o hasta 5 años, que es la pena, el tiempo máximo. Durante todo ese tiempo lo vamos a estar acompañando para asegurarnos de que él no vuelva a cometer ningún delito. Siguiente, por favor. También existe otra sanción que se llama órdenes de orientación y supervisión. Y los jueces pueden escoger una o varias y tienen que tomar una decisión de cuáles imponer. Por ejemplo, puedo obligar a una persona a no consumir drogas. Entonces, cada cierto tiempo se les va a hacer un doping para ver si está consumiendo drogas o no. También el juez puede obligar a la persona menor de edad a estudiar o a trabajar y lo obliga. Y si no cumple con estas condiciones, les puede quitar la libertad y entonces enviarlo a la cárcel. No reunirse con ciertas personas, ¿verdad? Cuando se demuestra que, por ejemplo, cometió el delito porque se está juntando con fulanito, menganito, que no son una buena compañía, entonces la jueza le puede decir, usted no se puede volver a juntar con estas personas. O no ir a ciertos lugares, ¿verdad? Cuando el juez logra demostrar que es que la persona cometió el delito porque le gustaba ir mucho, qué sé yo, a la pulpería de la esquina, ahí se juntaba con cierta gente y ahí era donde cometía todos los delitos. Entonces, la jueza puede prohibir, no se junte con ellos y no vaya a tal lugar. Y si la policía va y lo encuentra ahí, es un incumplimiento. Y mantener un domicilio. Mantener un domicilio puede ser desde decirle, usted se tiene que quedar a vivir ahí, no puede cambiarse, o decirle más bien, usted no puede vivir en tal localidad, no puede vivir en tal lugar, sino que tiene que irse a vivir a otro lugar. Entonces, esas son sanciones que los jueces pueden poner. Cualquiera de estas, si se incumplen, es decir, si el juez logra demostrar que no se están cumpliendo de ninguna manera, entonces lo que el juez dice es, yo le di la oportunidad, yo confié en usted de que iba a cumplir con una libertad asistida, no lo logró, entonces le voy a cambiar esto por tiempo en la cárcel. ¿Verdad? Entonces se llama una revocatoria, se le quita eso y la persona tiene que ir a descontar tiempo en prisión. Siguiente. Ese es cómo funciona un proceso, ¿verdad? De manera muy breve y muy general. Cualquier duda o consulta que tengan me la pueden escribir en el chat para irla resolviendo. Pero bueno, de momento esta sería mi presentación y era la información que yo quería compartir con todos ustedes el día de hoy.
Muchas gracias, doña Carla, por su excelente participación. Le pedimos, por favor, que nos acompañe hasta el espacio de preguntas. Al final de la actividad que se estará compartiendo, al final de la actividad se estará compartiendo la presentación de la persona expositora. Ahora, para complementar este proceso de conocimiento adquirido, vamos a hacer, de doña Carla, vamos a hacer una actividad de Kahoot. Por favor, en el chat estamos adjuntando en este momento el link para que ustedes puedan ingresar. Continuamos con el Kahoot. El marcador, miren, Racional Koala va a la cabeza con 905 puntos. Continuamos. Un delito es tenencia de drogas, provocación a riña, todas las opciones son correctas, abuso sexual. Vamos a ver qué respuestas tenemos en este momento. Tenemos acá 4 respuestas correctas. Muy bien, adelante. Bronce Finch con 1766 a la cabeza. Vamos, Bronce. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es un principio de la Ley de Justicia Penal Juvenil? Privacidad, prohibición para jugar, castigo corporal, impedimento para estudiar. Vamos a ver cómo van las respuestas. Tenemos 5 respuestas positivas, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver quién es el ganador. Seguimos con Bronce Finch a la cabeza. Eso, Bronce. ¿A partir de qué edad se empieza la responsabilidad penal? 11 años, 18, 12, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo nos fue en esta oportunidad. Si ya tenemos 6 respuestas que no son, las 5 que son positivas, vamos a ver quiénes son. No lo vio. Gato inspirado. Bronce Finch, y tenemos el ganador, 1937 puntos, Glad Ferret. Muchas felicidades a Glad Ferret y Bronce Finch, Gato inspirado, han hecho un buen trabajo. Bueno, aquí terminamos con el Kahoot, compañeros. Gracias a todos y todas por su participación. Efectivamente, es muy valioso poder corroborar el conocimiento adquirido a partir de la ponencia de Ana Carla. Recordarles, por favor, que en el chat tenemos adjuntado el link o el enlace que está mutando para la asistencia. Por favor, si existen varias personas que se encuentran en una misma computadora viendo este webinario, agradecemos se incorporen cada uno de los nombres de las personas que están asistiendo a esta actividad. En este momento procedemos a dar espacio para las preguntas para que la licenciada Cerdas pueda aclarar sus consultas. Elmina, por favor, ¿podríamos iniciar? Claro que sí, con mucho gusto, Carlita, gracias. Tenemos una primera consulta que nos dice, una madre consulta sobre un estudiante que le comenta a la orientadora sobre bullying en el colegio y esta no le hace caso. Sí, bueno, en este caso, el bullying, es importante tener claro que el bullying como delito no existe, ¿verdad? No existe un delito que se llame bullying. El bullying sí existe como tal. Lo que quiero decir, yo les expliqué que el delito, la ley tiene que establecerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas acciones dentro del bullying que sí son delitos. Por ejemplo, si parte del bullying es que los golpea, entonces son lesiones. Si parte del bullying es que los amenaza, hay amenazas. Si parte del bullying es que los reta a pelearse, hay provocación a riña. Entonces ven cómo vamos encajando cada acción en un delito. Si esto pasa y encaja entre una acción, obviamente nosotros desde el Poder Judicial, ¿verdad?, que es la institución que yo represento, estamos en la obligación de tomar la denuncia. Entonces el padre o encargado tiene que venir hasta el Ministerio Público o la Fiscalía, que así se llama, de la localidad, ¿verdad? Tiene que ser la Fiscalía Penal Juvenil si la persona que le está haciendo bullying es menor de edad,
y poner la denuncia. Y así empieza un proceso. Habla con un fiscal, el fiscal le va a explicar lo que yo estoy explicándoles, pero con mucho más detalle. Les va a preguntar cuáles son los hechos que han pasado y para ver dentro de cuáles encajan en los delitos, y se empieza un proceso penal por esto. Yo no les podría decir aquí cuál es el trámite a lo interno de cada centro educativo, ¿verdad? Porque ese no es el área que a mí me corresponde, pero dentro del Poder Judicial la denuncia se les va a recibir y se les va a tomar a los padres encargados o incluso al mismo menor de edad, ¿verdad? Que también va a ser entrevistado para que nos venga a contar qué fue lo que pasó. Al menor de edad, víctima, ¿verdad? En este caso. Y a partir de ahí ya se abre un proceso. Esa sería la respuesta. No sé si quedó claro. Sí, Carlita, quedó muy claro. En el chat tenemos otra pregunta que indica si existe un homicidio en defensa propia, ¿qué medidas se toman? Ok, la defensa propia es una legítima defensa, se llama desde la parte legal. Tiene que demostrarse en juicio. Si se logra demostrar que fue en legítima defensa, no aplica ningún tipo de sanción o de castigo. Sí, también hay otra figura ¿verdad? Que el juez o jueza cree que hubo una legítima defensa, pero fue excesiva o se pasó, ¿verdad? En ese caso pueden poner algún tipo de castigo, pero muy atenuado. Pero sí, digamos, en términos generales, si se logra demostrar que fue defendiéndose, no habría ningún tipo de pena o de castigo. Bueno, tenemos otra pregunta que dice si alguna persona mayor de edad le echara alguna droga o algo así a un menor sin su consentimiento, ya sea en el colegio u otro lugar, ¿qué procedería? Sí, en este caso habría que poner la denuncia, pero recordemos que ya esa persona, si es mayor de edad, ya no le aplica la Ley de Justicia Penal Juvenil, ¿verdad? Entonces habría que hacer un proceso contra una persona adulta, que ya tiene unas reglas distintas a las que yo les acabo de exponer, pero igual habría que poner la denuncia en la fiscalía que corresponda. Doña Carla, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si la persona que está drogando a la otra fuese también una persona menor de edad? En ese caso, sí aplica la Ley de Justicia Penal Juvenil y habría que poner la denuncia y empezar un proceso en contra de la persona menor de edad por alguno de los delitos que establezca la ley. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué le puede ocurrir a un estudiante que hurta una prueba? Hurta una prueba. Una prueba, un examen. Como un examen. Ah, ok. En este caso, habría que ver cómo fue que se hurtó, ¿verdad? Si se hurta, por ejemplo, sacándola de algún tipo de dispositivo electrónico, ¿verdad? Que, no sé, ingresó a una computadora y robó, incluso podríamos hablar de fraude informático, algún delito de carácter tecnológico, ¿verdad? Informático, que yo no les expuse hoy, porque les dije, hay muchos delitos, ¿verdad? Pero bueno, podría ser por ahí, si fue que ingresó con, no sé, robándose alguna contraseña o cómo fue, ¿verdad? Los detalles. Si hurta el examen físico, podríamos hablar de un robo o de un hurto. Básicamente esos son los delitos que aplicarían. E igual, como les explicaba ahora, hay que hacer todo un proceso. Puede ser castigado, puede ser sancionado con algunas de las sanciones que yo expliqué hace un ratito, por cualquiera de ellas. La libertad asistida, las órdenes de orientación y supervisión, sabiendo que si incumple puede ir a la cárcel por ese tipo de hechos. Por acá tenemos otra que indica... Antes de pasar a la siguiente pregunta, es que no, cuando le preguntaron a Carla lo de bullying, ¿verdad? Y hablaba de los procedimientos en el MEP. Sí es importante recordarle a la gente que el MEP cuenta con protocolos, ¿verdad? Y que existe el protocolo de actuación ante situaciones de bullying. Y ahí viene todo lo que es una ruta de actuación. Y que efectivamente la persona que detecta cualquier situación de bullying tiene que informar inmediatamente a las autoridades del centro educativo. Si las autoridades del centro educativo, como aquí dice, de que se hizo caso omiso de la denuncia, hay un procedimiento donde va pasando a la dirección del centro educativo, al supervisor del circuito, a la dirección regional, hay todo un procedimiento, ¿verdad? Y que si no se toman las acciones pertinentes, igual se pueden hacer las denuncias ante
el Departamento de Asuntos Disciplinarios del Ministerio de Educación. Entonces, si hay un proceder, hay protocolos, hay una ruta de actuación al respecto. Nada más era para aclarar esa parte. Muchas gracias, doña Liliana. Por acá hay otra pregunta que indica, ¿qué pasa si un policía agrede físicamente a un menor de edad? Ok, bueno, obviamente los policías no pueden agredir ni a personas menores de edad ni mayores de edad, ¿verdad? No pueden agredir a nadie. En caso de que lo agredan, es un delito que se llama abuso de autoridad. En este caso, al ser un policía, que obviamente tendría que ser mayor de edad, ¿verdad? Porque no puede haber policías menores de edad, habría que empezar un proceso por este delito en una fiscalía de adultos como corresponda. Pero obviamente es una acción que no se tiene que tolerar de ninguna manera. Se tiene que interponer un proceso por este delito que les estoy diciendo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué sucede si compro algo que es receptado y no lo sé ni se puede comprobar? Ok, esa es una discusión que tendríamos que dar en juicio, ¿verdad? Habría que hacer un juicio e ir a explicarle a la jueza o al juez por qué no sabíamos que era robado, ¿verdad? Y el juez al final es el que tiene que valorar las pruebas y decir, bueno, por ejemplo, con las motocicletas pasa mucho, que dices que yo no sabía que era robada, pero bueno, existe un registro donde viene quién es la persona la dueña registral del bien, tuvo que verificar toda esa información antes de comprar la motocicleta, si hay algún tipo de alerta porque está robado en el registro, también está esa alerta. Entonces los jueces a veces lo que dicen es, bueno, usted tuvo que haber, antes de haber hecho la compra de ese objeto, haber verificado todos estos pasos o todos estos requisitos. Y si no lo hizo, pues es responsabilidad suya. Pero al fin y al cabo es una discusión que tenemos que dar en juicio. Pasa mucho, ocurre mucho que la gente no sabe que es robado. O, por ejemplo, qué sé yo, una bicicleta, que es un bien que no está registrado, que es muy difícil saber si era robado o no. Vamos a juicio y si no se logra demostrar que la persona sabía que era robado, es declarado inocente. Gracias. Por acá también nos consultan, si se logra comprobar que un menor se suicidó por acoso proveniente de otro menor de edad, ¿existe alguna ley que lo castigue? Fue mucha pregunta más complicada, ¿verdad? Habría que no existe ningún tipo de delito que castigue a una persona porque otra persona se suicidó, ¿verdad? Entonces creo que sería como y al final podría ser difícil de demostrar. Si fue que le hizo algún tipo de agresión o de amenazas y si se logran demostrar esas amenazas o esas agresiones, obviamente ahí sí podría ser castigado por esos actos o esas acciones, pero no hay ninguna figura, ningún delito que castigue que otra persona se haya suicidado, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es un acto propio, digamos, aunque pudo haber sido provocado por otra persona, y lo que aquí juzgamos son las acciones personales de cada quien. Entonces, en realidad es como bien difícil de demostrar que haya como, qué sé yo, una coautoría de un homicidio, porque al final no es un homicidio tampoco, ¿verdad? Es un suicidio. Hace muchos años sí estaba penado, sí estaba castigado asistir a alguien a suicidarse, ¿verdad? Ayudarle a una persona al suicidio. Pero bueno, en estos momentos eso ya no existe. Tenemos otra pregunta en que si se puede dar una cifra de estudiantes que tengan alguna medida o sanción producto de un procedimiento judicial, es decir, qué cantidad de estudiantes podrían estar siendo, ¿verdad?, sometidos a procedimientos. No, vieras que ese es un dato que definitivamente desde el Poder Judicial no tenemos, creo que no es parte de la estadística que nosotros compilamos o que el Departamento de Planificación se encarga de compilar o de divulgar. Y recordemos también que es muy importante la privacidad de los procesos penales juveniles, ¿verdad? Que yo les hablaba al inicio. Uno de los principios es que ningún dato de un expediente se va a divulgar. Entonces, aunque esto es estadístico, pero al final para sacar estos datos estadísticos tenemos que revisar expediente y divulgar información de la persona menor de edad, ¿verdad? Que eso sí no se puede hacer. Entonces, es un dato muy difícil de obtener. Hay otra pregunta en cuanto a situaciones de pornografía por medios como celular. ¿Son frecuentes las denuncias? Sí, son bastante frecuentes de chicos o chicas que
envían en confianza fotografías a alguna otra persona y esa persona se encarga de divulgarlas y difundirlas en otros chats. Entonces sí es muy frecuente, cada vez va en aumento, por eso estamos desde el Poder Judicial un poco alarmados por el aumento de este delito, de la existencia de este delito. Pero sí existen muchísimos. Muchas gracias, doña Carla, por responder a todas las preguntas realizadas por las personas participantes. Vamos a cerrar este espacio con la última actividad de interés. Les solicitamos ingresar al chat, al chat nuevamente, y les estamos colocando un nuevo enlace en donde ustedes en este momento van a ingresar a una pantalla virtual y nos pueden brindar la respuesta de qué acciones propones para informar a la población estudiantil sobre la Ley Penal Juvenil. Y agradecemos de antemano las propuestas que ustedes nos están incorporando. Por supuesto que van a ser consideradas para los próximos espacios de socialización de la Ley 75-76. Esta actividad, nosotros vamos a enviar la información, la presentación de doña Carla, las actividades que realizamos en este espacio, como este Padlet, el Kahoot, eran parte de esta actividad. Sin embargo, la presentación va a ser socializada a ustedes. En este momento les estamos nuevamente incorporando el enlace de la evaluación de la actividad. Agradecemos su colaboración en las respuestas del mismo. En este momento también estamos compartiendo con ustedes información relevante sobre los contactos de nuestras redes sociales, del Ministerio de Educación Pública, Vida Estudiantil, y también la información de la licenciada Carla Cerda Sánchez, defensora pública de la Unidad Penal Juvenil del Circuito San José. Ustedes tienen en su pantalla la información brindada. Estamos dando cierre a esta actividad, no sin antes darles las gracias a todas las personas que han sido parte de este proceso y a todas las personas que participaron el día de hoy. Deseamos que tengan un excelente día.